maestra Carmen Beatriz López Portillo, que nos dará el inicio de la jornada. Estará con nosotros en este momento. Y de Carmen Beatriz López Portillo decir que es rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y a lo largo de su rectorado se le han concedido diversas distinciones y homenajes por su destacada labor en el humanismo y en la educación en México. Y queremos enfatizar y hacer eco del lema de la Universidad del Claustro de Sor Juana para que nos acompañe a lo largo de esta jornada. Decimos saber para valorar, valorar para elegir. Bienvenida, maestra. Le cedo la Gracias, palabra. muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Muchas gracias por invitarme a reflexionar sobre algo que nos ha movido a todos. Muchas gracias a la galería. Me honra muchísimo acompañarlos y reencontrarte. Me da muchísimo gusto verte, querido Víctor. Que recuerdes el lema de la universidad. ¿Qué quieres que te diga? Me da muchísimo gusto. Yo pensé que era mejor no leer, sino platicar un poco sobre lo que para mí ha sido esta experiencia de confinamiento. Y me gustaría partir de dos a prioris. Finalmente, la formación influye y hay un autor, Emmanuel Kant, que dice que vivimos la vida a partir de dos a prioris, el espacio y el tiempo. Y eso es justamente lo que ha sido trastocado en esta experiencia. Estos dos a priori que son dados, que no podemos mover demasiado, pero eso ha sido lo movido en esta experiencia extraña y rara. Si pienso en el espacio, pienso que ha sido ahí o fue ahí donde encontré mi cuerpo y donde descubrí por primera vez la libertad. Ha sido el espacio a lo largo de mi vida en donde he experimentado esta posibilidad de una errancia, de poder estar a la intemperie, de descubrir la libertad a partir de la ocurrencia, de proponer y saltar los primeros obstáculos, caminar los primeros caminos, enfrentar las bifurcaciones, ¿no? Y de pronto, ese espacio abierto, abierto a la libertad y a lo posible, de pronto se cierra y el espacio de la casa, el espacio que debiera ser el lugar del ancla, del apoyo, del resguardo, se convierte en un espacio un poco extraño porque uno da las cosas por vistas, ¿no? Y de pronto, vamos, desde descubrir que el sartén ya no sirve lo suficiente, qué sé yo, cosas que antes uno no miraba, ¿no? Entonces, por un lado, el espacio, nuestro espacio ha sido trastocado. Y el sentimiento de que el hecho de que estemos confinados pareciera que confina nuestra libertad. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos en la libertad en, en el hecho de hacer, de salir, de caminar, de trasladarnos. Y de pronto tiene uno que volver a referirse a esa experiencia de confinamiento que nos vuelve a nosotros. El espacio cerrado es permitirnos una errancia interna, una errancia en donde volvemos a visitar recovecos de la memoria que no habíamos visitado hacía mucho tiempo, ¿no? Todos nos hemos dado un rato para reacomodar papeles, para ver fotografías. Es un poco permitirnos en ese espacio cerrado redescubrir la memoria, la vida y visitarnos. Eso en cuanto al espacio, y lo pongo aparte, ¿no? Empiezo a ponerlo como entre paréntesis. Y luego el otro a priori es el tiempo. El tiempo, el tiempo que nos ha lanzado en esta experiencia a sabernos que somos seres para la muerte, que estamos condenados a morir y ante eso no podemos hacer nada. Pero eso se nos presenta
como un espejo cotidiano, permanente, porque nos despertamos a ver las noticias y lo primero que vemos u oímos es cuánta gente se ha muerto, qué amigo está contagiado, qué otra amiga murió, en fin. Entonces, esta sensación de amenaza, ¿no? El tiempo que nos obliga a mirarnos como entes, eh, y pensar que son dos condiciones, son dos ansiedades, en todo caso, para mí. Por un lado, el miedo a la muerte, y luego también el miedo a la eternidad. Y vuelvo a aquel cuento de Borges, Los Inmortales, ¿te acuerdas? Y pienso que no me gustaría visitar a Sinoe, ni me gustaría encontrarme con los trogloditas, porque finalmente, ante la eternidad, nuestra conducta no tiene responsabilidad. No somos libres, porque si tenemos todo el tiempo para adelante, vamos a perder el lenguaje, como los trogloditas lo perdieron, como el Argos, ¿no? Que también lo perdió. Entonces, de pronto pensar, sí, nos vamos a morir. ¿Y qué miedo? Y el miedo a veces nos atenaza y nos paraliza y el miedo nos hace cuestionarnos todo. Y lo que solemos decir, y antes que yo muchos otros, el ser humano es el ser que muere porque sabe que va a morir. Todos los otros seres en este mundo se van a morir igual, pero nosotros nos vamos a morir porque sabemos que nos vamos a morir. Y tal vez por eso también sabemos que estamos vivos. Y este es un privilegio, y es el privilegio que abre a través de esa fisura de la conciencia a la libertad. Entonces, ¿cómo vivir este confinamiento? ¿Cómo vivir ese espacio acotado y ese tiempo enfrentado al espejo de la muerte? Finalmente nos compele, nos obliga a decidir cómo quiero vivir ese tiempo y ese espacio. Sabiendo además que como especie somos responsables de lo que está pasando. Hemos llevado al planeta a una situación de, de desastre, de pérdida, de riesgo tan brutal, porque somos unos soberbios, porque desde que asumimos la razón como verdad, desde ese momento nos apropiamos de todo, nos apropiamos del otro, del mundo, de la naturaleza, de todo nos apropiamos. Explicamos hasta todo, hasta lo que nos trasciende a través de la razón. Y esta situación, esta soberbia del ser humano, nos está costando esto. Por supuesto, empiezan a nacer todas esas teorías sobre si es algo provocado, sobre si en realidad es una estrategia de los poderes para buscar un nuevo modelo económico, que ya se agotó, que el neoliberalismo nos llevó al enloquecimiento. Sí, es cierto, el neoliberalismo nos llevó a una situación de enloquecimiento, ¿no? La prisa, el consumo y buscar qué sé yo, una idea de felicidad a través de lo que tengo, no a través de lo que soy. Perdimos el rumbo. Yo tengo la impresión de que perdimos el rumbo y tenemos en este momento la posibilidad de que este confinamiento, este espacio y tiempo acotados, nos permitan volver los ojos sobre nosotros y mirarnos de nuevo. Lo que pasa es que tenemos miedo, ¿no? Cuando yo platico con mi gente en el claustro, con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, nos damos cuenta que tenemos miedo y el miedo es un horrible enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente nos estamos enfrentando al miedo a la muerte o a la muerte propia o a la muerte de alguien que queremos. Yo creo que en este momento ya todos hemos perdido a alguien cercano, a alguien que queremos, o hemos tenido miedo de que esa persona esté contagiada y pueda morir. Pero el miedo también nos permite enfrentar la vida más allá de la vida, ¿no?
uno, nos está obligando a enfrentar nuestra propia responsabilidad, ¿no? ¿De qué forma yo participé en esto? ¿De qué forma yo también soy responsable? En ese sentido, pues Sartre tiene razón, ¿no? Yo soy responsable y tal vez yo más que otros, ¿no? Entonces, permitirnos como individuos, como colectividades, como naciones, asumir nuestra responsabilidad. Asumir que el mundo bien, que los seres humanos no estamos bien, no podemos seguir viviendo en un mundo tan contrastado, en donde un puñado de gente tengamos todo y una enorme cantidad, una enorme mayoría estén arrojados al horror, a la pobreza, a la enfermedad. ¿Por qué? ¿No? Qué es lo que nos ha hecho seres tan ambiciosos, tan egoístas? Todos nos vamos a morir, las estrellas se van a morir, el universo se está enfriando. Hay hay un pensamiento de Steiner, y a lo mejor con esto me gustaría terminar. Hay un pensamiento de Steiner que dice eh, que debemos aprender a ser huéspedes. La palabra huésped, la palabra hospitalidad, significa ser capaces de dejar el lugar al cual hemos sido invitados mejor de cómo lo encontramos. Y luego una sugerencia. Vean un documental de Carl Sagan que se llama The Pale Blue Dot, ese pequeño punto azul. Es una reflexión sobre el planeta, sobre la especie humana, visto, lanzan una de las sondas al espacio y antes de llegar a Saturno le piden a esa sonda que voltee y saque la última fotografía en donde la Tierra se ve. Y a esa distancia, el mundo es un débil puntito azul. Y en ese débil puntito azul, que no pinta, es el grano de arena de una playa interminable, infinita, ahí pasa todo lo que nos pasa. Aquí nosotros con la soberbia que tenemos, decimos yo soy el dueño del universo y nos competimos y atentamos en contra de la dignidad de tantos y no valoramos la vida y no valoramos el planeta. Y a eso es a lo que estamos arrojados ahora. Nos tenemos que mirar a la cara. Tenemos que mirarnos a los espejos de las ventanas, a los espejos de nuestras casas, al espejo de nuestra conciencia para darnos cuenta que nos equivocamos. Ahí está, perdón. Ok, entonces a mí me gustaría terminar con esa reflexión. A mí me gustaría invitarlas a que aprendamos a ser huéspedes y que esta experiencia nos permita dejar este mundo mejor de como lo encontramos, sabiendo que nos vamos a morir. No importa, pero que esa muerte sea la que le dé sentido a la vida, que esa conciencia nos permita asumir nuestra responsabilidad ante nosotros, ante los otros, ante el mundo y ante lo que nos trasciende. Y con eso terminaría yo para dejar un espacio de diálogo, si quieren, y de plática. Gracias, maestra. Es siempre un placer escucharle, escuchar estas reflexiones. Me gusta mucho, siempre ha sabido transmitir muy bien ideas que nosotros todos podemos tener, pero a veces no clarificamos. Estos miedos, esta soberbia, ¿no? Esta soberbia a la que nos ha llevado la razón y que a veces no tenemos tan claro, no sabemos por qué están pasando las cosas. Vamos a revisar si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla en el chat mismo. Tenemos abiertos chats tanto en Zoom, en YouTube y en Facebook. Parece ser que estamos... Bueno, tenemos un pequeño delay, también es verdad. Perfecto.
si quieres, a ver, hablando del miedo, yo he pensado que parte del miedo es porque no podemos nombrar lo que nos pasa, ¿no? Es decir, ante esta realidad extraña, perdimos las palabras, ¿no? No, es como si estuviéramos en una película de ciencia ficción y no hubiera forma de nombrarla. Empezamos a nombrar la realidad a partir de aproximaciones. Esto me recuerda a, esto parece que, pero no encontramos esa palabra precisa que exprese lo que esta realidad extrañísima es, ¿no? Eh, y de pronto, otra cosa que me ha conmovido mucho, que me conmueve y que celebro, es darnos cuenta de que la mayoría de las personas es solidaria y que la mayoría de la gente está asumiendo como propio el dolor del otro y que estamos trascendiendo esa condición animal, ¿no? Del miedo de salir huyendo, eh, enfrentando lo que, por ejemplo, lo que están haciendo los médicos y las enfermeras y las médicas y los enfermeros de estar con la gente aún sabiendo el riesgo que tienen, ¿no? Sabiendo que van a morir como han muerto, ¿no? Reconocer, reconocer que sí podemos con nuestra vida hacer un cambio. Y cada uno, me parece que en el pequeño espacio de responsabilidad o gran espacio de responsabilidad que tenemos, tratar de ayudar a solucionar esto. Porque además de la bronca de salud, el gran problema que vamos a enfrentar, ya lo estamos enfrentando, es una crisis económica como no hemos visto nunca, porque está afectando no solamente un sector de la economía, no solamente a una parte de, no, está afectando la totalidad de la estructura económica del mundo, ¿no? Eh, Está afectando la parte financiera, está afectando el trabajo de la gente, está afectando la viabilidad de muchas cosas, ¿no? Eh, lo estamos viendo con los precios del petróleo, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos petróleo si no va a haber transporte? Si no necesitamos transporte, ¿para qué necesitamos energía si, en fin, todas estas condicionantes de incertidumbre, ¿no? Yo creo que algo que define más este momento es justamente la incertidumbre. Y lo que hemos hecho en el espacio y en el tiempo es tratar de poner eh, metas, de tratar de poner carriles, anuncios para, que nos guíen para saber qué es lo que hay que hacer. La incertidumbre nos genera un miedo horrible. Hay este dicho, más mata la duda que el desengaño. Bueno, así, ¿no? En fin. Maestra, me gustaría preguntar una cosa, y esto es una duda más a nivel personal. En México, yo siempre he tenido la sensación de que la palabra solidaridad es más que un concepto, un sentimiento, es una emoción. La gente tiende en periodos de crisis a unirse, a estar juntos, a ser fuertes. Lo hemos visto con los últimos terremotos de hace un par de años. Eh, México siempre tiene estos problemas, ¿no? Que de pronto algo trastoca tu cotidianidad y el modo en el que sale la gente adelante es unidos y estando juntos. ¿A qué se enfrenta un poco el ambiente de hoy en día México cuando lo que te dicen es, bueno, sí juntos pero separados, todos aislados, cada uno en su casa? ¿Cuál es la sensación hoy en día? Fíjate que eso, por eso te digo que no encontramos palabras, ¿no? De pronto mi solidaridad se expresa, es horrible decirlo, pero mi solidaridad y mi amor se expresa no acercándome, no abrazando, no tocando, no yendo, sino quedándome resguardada en mi casa. Entonces, es una forma de ser solidario extraña, que va en contra de una forma de ser nuestra que es apapachona.
que es querendona, que nos vamos y nuestra solidaridad se expresa, te doy mis manos. Pero de pronto, ahora lo que nos sucede es que, yo no sé tú, pero cuando tú tocas algo dices, ¿quién más habrá tocado esto? Sí, ¿No? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo comerció? ¿Quién lo llevó a, ¿no? ¿Quién lo trajo a casa? ¿No? Entonces empiezas a hacer toda, y finalmente son preguntas políticas, porque esa pregunta que finalmente me puede costar la vida, no la pregunta, digamos, el hecho de no preguntármelo, eso es a una realidad de producción, a una línea de producción, a un modelo económico, desde quién lo produjo, quién lo llevó al mercado, quién lo compró en el mercado, quién lo trajo, ¿no? Esta línea de manos que de pronto pueden trastocar mi vida. Y estamos haciendo preguntas políticas cotidianas que están cuestionando un modelo económico y que expresan la realidad de manera peculiar y que expresan la solidaridad de manera peculiar, claro. ¿no? Mi solidaridad se expresa alejándome. Por eso digo que las palabras no me sirven, porque la Sí, palabra solidaridad de pronto es no estando, sino no estando, ¿no? Entonces, es muy confuso, es muy incierto y a mí en todo caso sí me genera angustia, ansiedad, ¿no? Este, en fin, es peculiar. en el tiempo que nos queda vamos a tratar de contestar esta pregunta. Braulio González, primero felicita, gracias por la excelente ponencia, y dice, desde la perspectiva del tiempo, la perspectiva del transcurrir del tiempo se ha transformado. ¿Qué Mm. papel le corresponde al arte y a la cultura para reinventar el tiempo? Vaya pregunta. Gracias por el comentario, Braulio. A ver, yo creo que la cultura hizo que nos saliéramos de la naturaleza, ¿no? Es decir, en el momento en que un ser humano miró al cosmos, yo creo que así ha de haber sido, ¿no? Estos hombres primitivos mirando al cosmos, y de pronto se expresó con una interjección del tipo, wow, ¿qué cosa es eso? Y miró el cielo y se supo distinto de eso que veía. En ese momento se crea la conciencia. Claro, hay toda una serie de reflexiones sobre el neocórtex y cómo nace el lenguaje, en fin, y el pulgar, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. En ese momento nos salimos del ámbito de la naturaleza y nació, a partir de esa pequeña fisura, la libertad. Y yo creo que una de las expresiones más que le dan más sentido a la libertad es el arte, porque el arte finalmente expresa no lo que es necesario, no lo que nos remite a la tierra, a la vida, ¿no? al animal que somos, sino el arte nos remite y la cultura nos remiten a un deseo, a lo que podemos ser. El arte nos remite a la imaginación, al ámbito de lo posible, no al encerramiento de la necesidad que nos obliga a tener que comer, a tener que dormir, a tener que hacer todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. El arte nos saca del ámbito de la sobrevivencia para lanzarnos el ámbito de la vida y de la vivencia y de la libertad y también de la responsabilidad. Y expresa lo mejor que el ser humano puede ser. ¿No? Cuando de pronto, no sé, yo oigo música y oigo Beethoven, o oigo el Requiem alemán de Brahms, o oigo Mozart, o me pongo a bailar con mis nietos, qué sé yo, bueno, cualquiera de estos personajitos que les encantan a los gordos, en ese momento yo sé que soy más que yo sé que yo soy con el otro, que obligadamente el arte me remite al otro, el arte me remite al otro, a la otra, desde lo sublime, desde lo grandioso, desde lo posible, ¿no? Y cuestiona lo que yo soy y lo que yo hago. Entonces, el arte y la cultura trastocan el tiempo porque lo detienen y ahí sí somos inmortales. En esas expresiones somos inmortales.
¿Por qué? Porque trascendemos nuestra condición humana, ¿no? Individualísima, la trascendemos para ser huéspedes, ¿no? Es a través del arte, creo yo, como podemos ser los mejores huéspedes de este mundo y dejarlo mejor de lo que lo recibimos. Gracias, gracias maestra, gracias por la respuesta, gracias por sus palabras. De verdad, no hay, así como no hay palabras para describir lo que nos está pasando, tampoco tengo palabras para agradecerle suficiente esta participación y que nos haya compartido todas estas reflexiones. Vamos a despedir a la maestra Carmen Beatriz. Tendremos las cápsulas, simplemente recordar que tendremos todas estas cápsulas, se están grabando y las tendremos disponibles ya a la carta a partir de una semana, 2 semanas, para que se pueda revisionar, revisitar cada una de las ponencias. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Víctor, gracias Sandra, gracias a la galería, padrísima iniciativa y una vez más, mucho éxito.